Hola a todos, bienvenidos a Ciencia para Irracionales. Hoy está con nosotros una persona que admiro, que sabe mucho de este tema, que lo conocí trabajando en Confama y que hoy está en Cosmos School liderando los temas de tecnología y transformación digital. Hernán, bienvenido a Ciencia para Irracionales. No, Juanes, muchas gracias por la invitación a todos y qué bueno estar acá para poder conversar de este tema que hoy está en boca, pero que yo sé que genera todavía cierta incertidumbre y Claro. ansiedad. ¿Qué tema te tiene como atrapado en este momentico? Puede ser de tu profesión o de tu vida personal. ¿Qué te tiene hoy súper esperanzado, Hernán? Me gusta la pregunta porque es algo que justamente traía un poco para la conversación Qué bueno. y es que es cómo aprendemos. Yo sé que es una pregunta que no, com- de forma natural nos sale a todos en cualquier momento. Entender cuáles son las herramientas y ¿Cómo aprendemos los seres humanos? cómo aprendemos Nuevos los seres temas. humanos. Ok, Nuevos temas, pero en general ok, cómo funciona nuestro cerebro y cómo se diseña para el aprendizaje. ok. Eh, entonces he estado estudiando mucho alrededor de eso. También es parte de mi rol en este momento en Cosmo Education y Cosmo Schools, la red de colegios, porque al final se trata de cómo incorporar todo lo que viene en este momento en tecnología, pero de la forma adecuada para que se fomente el aprendizaje. Hay mucho de neurociencia, hay mucho de pedagogía, pero también de los principios básicos del aprendizaje y el rol del docente, del rol del Ok, estudiante, del rol de la familia. clave. Porque el contexto, y lo vamos quizás a tocar más adelante, es esencial en precisamente en diseñar esos momentos y espacios de aprendizaje. Los contextos son de múltiples tipos. Entonces me gusta mucho que lo Así es. menciones porque nosotros creemos que si modificamos y creamos mejores contextos, vamos a ayudarle a las personas a adoptar hábitos. Vamos a meternos ya en el tema, Hernán, De una. y te quiero contar una noticia que leí ayer. No sé si tiene que ver con seguridad o con la creatividad, pero leí en una revista de ciencias de comportamiento que se llama The Behavioralist que en empresas grandes como Google, Facebook, Microsoft tienen en este momento prohibido a sus trabajadores utilizar inteligencia artificial, sobre todo los modelos de lenguaje, em, pero no sé con qué fin, no detallaba muy bien con qué fin. ¿Por qué crees que sea? ¿Qué intuición tienes Mm. alrededor de eso? Hay una aproximación que sería la tradicional y es pensar que, pues, por un lado, está haciendo que nuestros colaboradores y los entornos empresariales sean menos creativos. Al final termina siendo Ok, un ejercicio que, si bien facilita, también adormece la creatividad. Pues, facilita a aquel que la quiere utilizar para desarrollar ciertas actividades del día a día, pero también tiende a adormecer esa capacidad creativa y de otras naturalezas mucho más de humanas, innovar, de por innovar, así ejemplo, de es. proponer cosas Encapsula un diferentes. poco la conversación, la plana, entonces por ahí puede venir. Y es normalmente lo que se menciona cuando se habla de esto. Pero la otra variante que tiene Sí, que ver entonces con qué información estamos nosotros compartiendo para que estos modelos de inteligencia artificial puedan resolver cierta actividad. Normalmente se caracteriza como información confidencial claro, o información que no debería en cualquier caso entregársele a otra organización. El gobierno italiano sí. ya en su momento prohibió el uso de ChatGPT en diferentes instancias, Gubernamentales. así es, Ok, principalmente, pero también, digamos, de forma limitaba, por ejemplo, el uso de ciertos ciudadanos y ciertos contextos, el uso de la plataforma por el tipo de información que se podía compartir ahí, entendiendo que al final, si bien es una plataforma abierta, no deja de ser de una entidad privada. ok. Sí. O sea, pero eso me suena como un poco como contradictorio el que, la inteligencia artificial nos ayude de pronto a ser más productivos en cierta medida, pero a la misma vez tenga la capacidad de volvernos menos creativos. Es como una doble herramienta o una cara de una o 2 caras de una misma moneda, ¿cierto? ¿Cómo conciliar eso? ¿Qué piensas vos? Pues yo particularmente lo enfrento todos los días. Efectivamente, el uso de la inteligencia artificial me ha hecho más productivo, y eso hace que las actividades que están asociadas a mi rol las pueda desarrollar de forma más rápida, pero los resultados no son tan potentes como los de antes. O sea, yo ahora veo, O sea, vos mismo estás yo mismo identificando identifico, ya. yo identifico que ahora son más. Es decir, también me permite generar ciclos de retroalimentación más rápida, me permite también evidenciar eso,
pero ha implicado que yo mismo tenga que hacer pausas en lo que desarrollo o en lo que se produce Ok, para reflexionar sobre la calidad de lo que está ahí ok. y de verdad lo que se está aportando con la construcción de eso. Para ponerte un caso que no Dale, tiene que ver por necesariamente favor. con el trabajo, pero eh, ¿cuántos de nosotros ya incorporamos hoy la inteligencia artificial para llegar de la casa al trabajo? Y Claro. uno de forma natural pone Waze o pone Google Maps y deja que una inteligencia artificial oriente el camino, aunque la ruta sea la misma de todos los días, Sí. exactamente la misma, pero uno igual ya tiene incorporada esa, La necesidad, automatizó claro. eso y ya eso es en sí mismo una asistencia de una inteligencia artificial. Ahora, eso hace que mi camino sea menos rico porque no reflexiono respecto a si esa es la mejor ruta, es la que me propone el asistente. Sí, Pero, ¿cómo priorizo yo la ruta? Si la priorizo por tiempo, por oportunidad, pero ¿qué estoy dejando de conocer? ok. No me doy a mí mismo la tarea de entender cómo está el clima, las variables asociadas al tráfico, a la hora en la que salgo. Esas variables ya no las estoy entendiendo yo. Entonces Claro. dejo de conocer mi entorno, dejo de entender cómo se comporta la ciudad, ¿Qué porque lo sucede? único que conozco es la ruta que me dirige de la camina y que siempre, casi siempre es la misma que se propone, Claro, salvo un accidente u otro tipo de cosas. claro. Entonces, así mismo te pasa te pasa en cualquier actividad de tu vida. Cuando utilizas estos asistentes, dejas de ver variantes de la ruta que te lleva al trabajo, dejas de conocer nuevas personas, dejas de Bacano. conocer nuevos lugares, dejas de reflexionar sobre nuevas ideas. Entonces sí, llegas más rápido, pero a qué precio? Sí, ¿Cierto? que estás dejando ¿Qué de estás dejando? percibir y de ganar cuando le dejas tanta responsabilidad o tanta poder de decisión a la máquina, inteligencia Así artificial. es, así es. Ya que estás hablando de tu vida profesional y productiva, ¿qué herramientas utilizas vos? O cuáles recomendás utilizar? Y esto conectado a si una persona, por ejemplo, aún no ha utilizado Waze o Sí. Google Maps o no conoce ChatGPT, ¿cuál es el nivel cero de entrada para aproximarnos a inteligencia artificial? ¿Qué Yo recomendarías creo que vos? hoy, pues la pregunta está en el contexto, pues en el marco del 2023. No hay otra que no sea ChatGPT, Ok, pero y lo menciono porque quizás tiene la interfaz de usuario más intuitiva de todas, ¿cierto? Porque además, eh, superando, por ejemplo, las experiencias que ya otros hemos tenido, Google tiene un motor de inteligencia artificial, sí. las recomendaciones, el motor de búsqueda que BART, hay. no, no, ese es No, de, pero ni siquiera hablo de eso. O sea, ok. Google ya en Ya sus es un inicios ya motor. es un motor de inteligencia artificial que lo que hace es hacer una búsqueda. Solamente buscar Ahí ya en había Google ya es un uso de inteligencia claro, sobre todo artificial. las respuestas, porque las Ok, respuestas están mediadas por algoritmos que tienen en cuenta no solo los contenidos tan diversos que hay en la red, si no la sino entrada. también la calificación. Entonces vos Ok, veías que cómo posiciono yo una página sobre otra. claro, Entonces hay un algoritmo mediado y eso es inteligencia artificial. ok, Lo que pasa es que no al nivel de ChatGPT, pero porque ChatGPT da un paso adelante y este tipo de interfaces o modelos de lenguaje, y es justo eso, son modelos de lenguaje que responden con los cuales se puede interactuar en el lenguaje natural y de una forma muy precisa. ok, Aparte, no solamente responden al concepto de la búsqueda, sino que pueden elaborar estructuras semánticas que son entendibles para cualquiera. Vos le puedes decir, háblame como un niño de 5 años, o háblame como un director de tecnología, o háblame como un emprendedor, y sí. te va a responder en función de ese rol o estructura que tú definas. Entonces, eso hace que la aproximación sea mucho más limpia. Yo voy a mencionar algo rápido y que creo que le serviría no solamente ya a usuarios que Adelante, apenas estén entrando, sino a aquellos que ya estén un poco más avanzados. dale. Y yo creo que hacer lo que ya hacíamos de una forma más productiva, ¿no? Es utilizar, es llevar este carro de primera. O sea, al final se trata, podemos ampliar el alcance de lo que vemos. Por ejemplo, yo te pongo un caso. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos abrumados por la cantidad de videos que quisiéramos ver y no podemos? De libros que quisiéramos leer y no podemos, de Sí, artículos que quisiéramos leer y tampoco no nos daría la vida para leer. sí, Y adicionalmente, por ejemplo, hay muchos artículos en mandarín. O sea, pensar que la ciencia se hizo en Occidente o que se hace hoy por, claro. Es por hoy en dejar de ver Occidente la mitad es dejar de ver la mitad del del mundo. Entonces, hemisferio. claro, yo particularmente en mi trabajo de maestría me he enfrentado a eso, que mucho de lo que se escribe en inteligencia artificial hoy está en mandarín. Entonces hoy lo que yo hago es que utilizo ChatGPT como un articulador, no para resumir, sino para extraer información relevante de tópicos que yo tengo. O sea, le pones entradas de artículos en mandarín. En mandarín o en cualquier idioma. Al final es más importante, por ejemplo, entender a quién, y eso es el contexto. Uno diseña su contexto, por ejemplo, entendiendo a quién quiere seguir.
quién Ok, se considera un referente en tal tema y empezar a extraer información y para eso utilizo estos asistentes. ok. Entonces vos lo que empezás a articular es una base de conocimiento mucho más precisa y cuando identificas un tema que es de tu interés, pues te vas por ahí y ya Ok. tienes las herramientas para hacer eso. Antes, antes era inviable, o sea, Claro, te demorabas años claro, porque tenías que hacer todo o el... esperar a que alguien más lo hiciera Claro, y que llegara a vos un esa poco más línea. depurado, exacto. Pero entonces eso en los formatos de texto, pero ahora en video. Vos pones un video, es una hora. Sí, ¿Cuántos? Entonces yo lo que hago es que hay ya motores como YouTube DJX, por ejemplo, que yo le paso el video, él me pasa un review con los sí. tópicos, y yo digo, este video lo quiero ver. Entonces no es que lo deje de ver, o no es que deje de leer el libro. Pero no lo ves tú, lo ve la Lo máquina ve la y máquina, te hace el resumen, me ¿ok? hace el resumen y yo entiendo ya si es lo que quiero ver. Es más, me dirige hacia donde lo quiero ver. Ok, Entonces, ahora bacano. no es tomar atajos. Yo lo que quiero entender es dónde poner mi atención. Porque, y ahí voy con la reflexión sobre lo que mencionas. Stanislas Dehaene, que es un neurocientífico, Sí, seguramente lo conoces, él en su libro Cómo aprendemos, plantea que hay cuatro pilares. El primero es la atención. O sea, para nosotros aprender necesitamos la atención. sí, Y el contexto genera atención. claro. Entonces yo, por ejemplo, en redes sociales, cuando quiero aprender sobre un tema nuevo, en este caso la inteligencia artificial, que es algo que me emociona, establezco nuevos referentes. De esa forma, el algoritmo, la inteligencia artificial que está detrás, me empieza a recomendar sobre eso. Ahí ya creo Autores. un contexto y definí dónde voy a centrar mi atención. Entonces, el tiempo que ya paso en Instagram, el tiempo que paso en Twitter, yo moldeo el algoritmo y ya no me recomienda, sino temas sobre inteligencia artificial. Ok, Pero vienen los otros tres pilares. La otra es el compromiso activo. Y eso es lo que tú haces. El segundo pilar es necesita hipótesis y acciones concretas para empezar a pensar ese aprendizaje. entonces tenemos atención, Atención, compromiso activo. compromiso activo. ¿Qué es lo que tú haces? Tú llegas y escribes, hay un compromiso Sí, activo, hay una hipótesis. sí, Se la planteas, en este caso, al claro. sistema de inteligencia artificial y él va a hacer unas correcciones. Y ahí viene el tercer pilar y es el feedback o la retroalimentación. Sí, clave. Entonces ahí vos te equivocaste, encontraste tu error de ortografía, Ya. encon- Eso nosotros, el compromiso activo en ciencias del comportamiento lo llamamos intención de cambio. Te tiene que bien, partir de uno, el deseo, por ejemplo, de transformar un hábito. Pues mi mamá no y puede leer por accionar. mí, ¿sí o qué? O mi papá no puede ir al gimnasio por mí, o mi abuela no puede alimentarse por mí, o yo no puedo hacerlo por ella. Entonces, el compromiso activo aquí lo vengo a conectar con intención de cambio, que es el contexto. Entonces, como primero atención, Así es. intención de cambio, tercero feedback, que es lo que me responde el algoritmo. O que en este caso, Sí, como el uso que tú le das es el asistente, pero sí. no, podría ser cualquier cosa, podría ser la tarea que hace Y el y es profe, el ok. profe te da la Sí, retroalimentación. Pon esta retroalimentación en el proceso de aprendizaje, sea que te lo dé el entorno, que te lo dé un asistente, que te lo dé ok. un docente. Y el Y el cuarto es la cuarto, consolidación. Y la consolidación se da, por ejemplo, para eso es tan importante el sueño, porque en los periodos de sueño se consolida el sí, conocimiento, sí, sí, pero también en el diálogo. sí, En el diálogo tú ya no recibes solamente sí, retroalimentación, sino que expones lo aprendido y empiezas a establecer sí. también eso no está dentro de tu dominio y es lo que dejaste de ver de eso que aprendiste. Sí, yo no tenía tan claro hasta hace muy poco la importancia del sueño en el aprendizaje. Y lo que vengo a entender hace muy poco, estudiando sobre mentalidad, que es un tema en el que estamos súper concentrados hoy en el laboratorio, es que particularmente la primera noche después de aprender algo nuevo es la más importante para retenerlo y para que el cerebro lo pueda procesar. Así es. Es decir, casi que uno, si uno está estudiando, preparando un examen, no sé, de un idioma, por ejemplo, o incluso un examen físico, o una jugada, no sé, de golf, de tenis, de voleibol, lo que sea, algo que tú quieras hacer muy bien, no solamente tienes que acostarte muy bien esa noche y tener una muy buena higiene de sueño, sino que incluso tienes que ponerle etiquetas en tu cerebro a esos De movimientos, acuerdo. codificarlos para que tu cerebro los pueda recordar, Estructuras y esa mentales, sí. primera noche es tremendamente importante. Y lo que he entendido es que incluso hasta la tercera noche el proceso de aprendizaje se puede dar. Entonces, hay que estudiar claramente, pero hay que dormir muy bien también. De hecho, eso que mencionas es en la consolidación, aquellos que dicen, hágalo si quiere 30 minutos al día, pero todos los días, Sí, es justamente porque esos 30 minutos no representan solo 30 minutos. En los claro, periodos de descanso, esos flujos mentales con esas conexiones, esas nuevas conexiones que generaron, porque el cerebro es plástico, pues tú eso sabes más, sí, esas nuevas conexiones la siguen funcionando. neuroplasticidad. Claro, eso
Entonces esos 30 minutos se expresan de verdad en esos 30 minutos, más los periodos de descanso, los periodos de sueño y la sustentación de esas nuevas sinapsis. Sí, Entonces, lo importante es hacerlo prolongado. sí, Entonces, sí, por ejemplo, para cualquiera que quisiera, retomando la primera pregunta, sumergirse en este maravilloso mundo de la inteligencia artificial, crear nuevos contextos, claro. aplicar acciones muy concretas, o sea, ponerlo a prueba, escribir o Escribir, hablar, diseñar, buscar, extraer información de videos, equivocate, o sea, claro, equivocate haciendo eso, pero hacerlo todos los días. O sea, o tanto como puedas, dejando espacios para el descanso y etiquetando si querés o utilizando claro, herramientas para eso. Y en un par de meses vas a ser sí. pues, un dominador de este tipo de herramientas. Y para cerrar esto tan bacano que estás comentando, hay otra herramienta clave que no reemplaza el estudio y es la visualización. Es decir, por ejemplo, si vos te estás preparando para dar una superconferencia entre un auditorio que te genera un poco de nervios, la recomendación es no solamente estudia y duerme bien, sino que en los periodos entre estudio y sueño, trata de visualizar ese momento y de verlo en tu mente con neutralidad, sin emociones y sin, digamos, esfuerzo mental o emocional, sino simplemente visualizando el momento en el que tú vas a estar ahí dando esa conferencia. Y eso parece que ayuda muchísimo, está medido ya porque el cerebro es capaz de imaginar, pero cuando ocurre en la realidad, conecta esas sinapsis que estabas mencionando ahorita, entonces conecta lo que estudió, lo que imaginó y lo que durmió, digamos, y lo pone en la realidad. El cerebro es una máquina Sí, brutal de lectura de patrones, pero volvamos a inteligencia artificial. sí, ¿Qué sí. herramientas estás utilizando ahora? Entonces te Vos, mencionaba, ya, no, ChatGPT, lo tenés. puntualmente esa, pero en general los grandes modelos de lenguaje, ¿Cuáles son? O los más, está BART, está Sabar, Llama, está pues Olama, tenemos también pues ChatGPT y todo esto todas es sus gratuito, variantes. tú pagas por ellos, La versión que yo tengo es paga. ok, de O todas. la mayoría. Lo que pasa es que hay ciertos atributos que se liberan solamente con el pago. Uno de ellos, por ejemplo, son los plugins que hoy tiene GPT que me permiten interactuar con otros formatos diferentes al texto. Por ejemplo, PDFs, Plugins Excel. para los irracionales que estamos viendo esto, ¿qué es? Como librería, como herramientas adicionales. Ok. Entonces, tú a GPT le escribes y te responde. Pero si tú quieres pasarle un PDF, pues entonces ahí empiezan. Entonces un plugin te permitiría llevar eso a PDF, la respuesta. O darle un PDF como entrada y que te dé una respuesta O en sea, le texto. podrías también subirle, Hojas de cálculo, pues Excel, y que te genere gráficos, por ejemplo, o ok. que te genere fórmulas. Podrías también pasarle ya otros formatos, audio, por ejemplo. Ayer vi una que me pareció súper interesante, que tiene que ver con crisis global del calentamiento, etcétera. Y es que alguien le entraba un mapa También. con un río en un territorio extenso y él le daba unas entradas, unos prompts para que le mostrara que en caso de inundación, cuáles zonas de esa región se iban a ver afectadas por la creciente del río. Y me pareció eh, súper ilustrativo y necesario porque una de las formas para cambiar comportamientos es mostrarle a la gente cómo va a ser el futuro. Mm, Entonces, si somos capaces de utilizar herramientas para esto, podría ser brutal. Pero entonces, ¿qué más estás utilizando más allá del lenguaje? Eso. Entonces, digamos que ya en las actividades que tienen que ver, por ejemplo, con pues, mi actividad de tecnología, Sí, eh, nosotros utilizamos Copilot como Copilot. asistente para desarrollo de software. También Es para escribir, es para programar o para qué es sí, él, Copilot. él directamente es una solución que en su momento pues inicia como solución open source, pero que como es el flujo de este tipo de empresas, Open source es libre. libre, lo que se desarrolla para que lo utilice y lo desarrolla una comunidad en sí mismo, ¿sí? Ok. Pero Eh, entonces esa creación queda de autoría también de ellos. O sea, la en este informa. momento ya no, ya hace parte como, es una solución que hace parte de la suite de Microsoft, pues del Ya. entorno de soluciones de Microsoft. Eh, Pero, digamos, también tenemos en GitHub Copilot como solución. Nace como, de nuevo, abierta, pero con versiones pagas. Ok. Para aquel que es desarrollador de software,
tiene unas ventajas impresionantes porque se vuelve un asistente. Claro que ChatGPT también tiene esas variantes hoy, eh, pero tú simplemente le expresas en lenguaje natural, quiero una aplicación que haga esto. Él escribe el código Ah, y impresionante. O lo sea, todos expresas. podemos ser programadores. De hecho, de eso se trata un poco varias de las conversaciones que dieron al inicio de, por ejemplo, ChatGPT para desarrolladores, que normalmente son los primeros adoptadores de ese tipo de tecnologías, pues decían eso, bueno, ¿qué pasa cuál es el rol del desarrollador Pero, entonces en el futuro? pero entonces te tengo una idea que yo creo que le va a servir a muchos seres humanos y es que creemos un algoritmo para programar envío de mensajes por WhatsApp. Así como tiene los correos, la posibilidad de que el correo que mando a las 12 de la noche no se entregue a esa hora, sino a las 8 de la mañana. Uno a veces está a las 10 de la noche respondiendo mensajes y no Es, quiere enviarlos ya, sino que lleguen a es las... una buena idea, Lo podemos sí, desarrollar, ¿no? Entonces, sí. bueno, con Copilot, entonces. Con Copilot hay algo interesante de todo esto es, entonces, ¿cuál es el rol de los desarrolladores? Y yo creo que ese es el mensaje de fondo de toda esta conversación. En realidad, la inteligencia artificial no viene a reemplazar ningún rol específicamente, o sea, concretamente no se Claro, viene a reemplazar ningún rol. claro, qué clave es. Lo que viene a reemplazar son aquellas funciones que no se soporten o que en el futuro no se asistan de inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir? Eh, un doctor no va a ser reemplazado por inteligencia artificial, va a ser reemplazado por un doctor utilizando inteligencia Sí, artificial, claro, está ¿sí? clarísimo. Lo Pero mismo no el nos va a reemplazar desarrollador. una máquina, nos va a reemplazar un humano que sepa manejar las Claro, máquinas y que trabaje con en ellas. este caso el desarrollador entonces ya no va a ser medido por la cantidad de líneas de código que genera, Claro, sino por la calidad de las soluciones, el fitness o el claro. fit que tiene la solución Al para final resolver un esa problema. creatividad va a Claro, ser la que haga la diferencia. claro. Y piensa que ahora tú puedes entonces ya desarrollar en uno, pero en varios lenguajes para varias plataformas. Podrías también, por ejemplo, pensar en no hablarle. A mí algo interesante con estas plataformas es eh, que nos quedamos con hacer lo mismo que ya hacíamos, pero más rápido. Y si Ok, hacemos, y si utilizamos el mismo tiempo que utilizamos antes, pero entonces para hacerlo para tres lenguajes diferentes. ok, Y uno que le hable a niños y otro que le hable a adultos y que vaya dirigido a diferentes públicos. Con el mismo esfuerzo podrías alcanzar más. bacano, Sí, bacano. creo que es una mirada un poco más alentadora de cuál sería el rol del desarrollador. Entonces, amplificar lo que antes le costaba más, pues ahora lo puede hacer más rápido, pero más grande, sobre todo con mayor alcance. Te quería preguntar, conectando con este segundo comentario, si vos crees que esta herramienta o esta tecnología nos va a ayudar a cerrar brechas eh, ambientales, sociales y económicas, o al contrario las va a ampliar. ¿Cuál es tu intuición sobre esta herramienta? Porque Bill Gates pues es tremendamente positivo sobre esto, ¿cierto? En temas de educación, en temas de productividad, en temas de salud, él dice la inteligencia artificial nos va a ayudar a cerrar esas brechas. ¿Cuál es tu perspectiva, Hernán? Yo creo que son las dos de forma simultánea. Se abren brechas, se generan nuevas brechas, de hecho, Ok. y se cierran otras. Eh, Nosotros tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, porque al final que es un reto social importante, el de cómo incorporar una tecnología, que ya lo ha vivido Sí, antes la la humanidad, humanidad, lo que sí. pasa es que quizás no a este nivel y con este tipo de tecnología que puede tener este impacto, pero eh, al final nos corresponde a todos aprender a usarla. Yo creo que esa es la responsabilidad individual y ya la responsabilidad colectiva es establecer acuerdos sociales que favorezcan el bienestar y que busquen el bienestar. Nosotros, pues en su momento con Fama y investigadores académicos fuimos convocados, Vos estás en un comité, ¿no? Vas sí, para allá. así es, fuimos convocados para estructurar lo que en ese momento lo hizo la Oficina de la Presidencia, el marco ético del uso de la inteligencia artificial en Colombia. Ok, Todo marco ético precede en cualquier caso un marco regulatorio, pero claro. hoy el uso de la inteligencia artificial no está regulado per se. Pero sí hay ya acuerdos sociales respecto a cómo usar los datos, a la privacidad, Ok. a la responsabilidad, la transparencia, la equidad, que implica también, por ejemplo, el enfoque de género que tenemos que tenerlo eh, bastante, digamos, Presente. presente, lo que tiene que ver con desigualdades implícitas, también la inclusión porque no para todos. Y eso yo quisiera resaltarlo. eh,
los que antes, y reforzando un poco acá, ¿qué tipo de brecha cierra? Ujú, La inclusión, por ejemplo, se favorece con el uso de este tipo de inteligencia artificiales, porque si yo puedo generar todo lo que son, por ejemplo, subtítulos, claro, audio, o sea, transcribir lo que antes eran textos a audio, claro, para que una persona invidente o una persona claro, sorda pueda entonces ahora acceder a más contenidos, claro, está cerrando brechas. claro, Las brechas que se abren tienen que ver, por ejemplo, con, o que se amplifican, eh, por ejemplo, con aquellos que pueden acceder o no a este tipo de herramientas. sí, un ¿Sí? acceso, básicamente. Exacto, el acceso termina siendo el catalizador, pero ya lo era de otras, como el Sí, Internet. claro, Em, pero yo, y quiero ahí sentar una posición, yo soy de más partidario de que la tecnología al final va a generar bienestar. Em, de hecho, ya lo generó y ha tenido claro, implicaciones muy directas para todo. La pandemia se solventó en el tiempo que se solventó porque la inteligencia artificial ayudó a desarrollar la vacuna, claro, ¿cierto? No hubiese y a focalizar los esfuerzos y a entender cómo se estaba generando un poco el comportamiento bueno, al final todos los comportamientos derivados de este claro. tipo de situaciones. Entonces yo soy también Sí, es decir, partidario las de que dos, pero con más beneficios que... así es. Y creo que, de nuevo, las brechas que se abren se ven más a problemáticas que ya son propias del modelo social en el cual Sí, en el que estamos, pues. entendible. Fran, ¿algún proyecto en el que en este momentico Cosmos School como proyecto Sí, educativo esté utilizando inteligencia artificial o experimentando al menos? sí, justamente nosotros, atendiendo a la pregunta de cómo aprendemos, hemos entendido, y para eso lo mencionabas ahora, Salcan también ha sido un referente, por Ujú, ejemplo, en la aplicación de este tipo de modelos de inteligencia artificial en las escuelas. Eh, hemos querido generar asistentes, o estamos en el trabajo de generar asistentes digitales para nuestros mentores y nuestras familias, para que nuestros mentores son los profes, los ¿cierto? profes, así es, ese es el rol, porque nosotros entendemos el rol del profesor como aquel que acompaña y orienta el aprendizaje, no el que enseña específicamente también, pero Okey, que acompaña el aprendizaje. Y para eso hemos generado entonces herramientas que le permitan a ellos hacer la planeación de actividades, okey. recibir retroalimentación, para poder adaptar un poco el aprendizaje para cada uno de los estudiantes, porque cada uno de ellos tiene Un retos mundo, muy diferentes, es un mundo en sí mismo. Y eso lo estamos haciendo, pues integrando, por ejemplo, un canal tan cercano como el WhatsApp a estos modelos de inteligencia artificial okey, como los de okey. OpenAI, pues el ChatGPT, Whisper, por ejemplo, para que el reconocimiento de voz se traslade en texto y ese texto a su vez en pregunta y esa pregunta le devuelve entonces una respuesta al mentor. Y Bacano. con eso, lo que hacemos también es que empezamos, y es como un derivado muy importante, a entender cuáles son el tipo de dudas que tienen nuestros mentores, dónde están los retos. Y eso nos permite Ustedes quedan entender, con la información claro, de las quedamos con la preguntas información de las interacciones. Y eso nos permite focalizar nuestras estrategias, no solo de aprendizaje, sino también de claro, acompañamiento, de de diseño de gestión del ambientes, talento humano, de gestión del talento humano, de diseño de ambientes, de entender bacanísimo. cuáles son las preguntas que hacen los estudiantes, dónde Las están los retos dudas, claro. pedagógicos. La Entonces, te, curiosidad, te entender la permite. curiosidad dónde Claro, está. te permite exactamente. Y dónde está el interés también, Okey, dónde se bacano. están generando. Bueno, y lo otro, que también como es un canal de escucha, Claro, pero pasivo y activo, también porque a través de eso se pueden hacer preguntas y quedan plasmadas tal cual como si fueran sugerencias. claro. Lo importante es que ha resignificado el rol del mentor, entonces ya se ve como un agente activo en la transformación de la educación. No, Bacanísimo que eso. siempre lo ha sido, pero amplía entonces ya no solamente el aula y el alcance No, no, lo de su grupo, extiende porque mejora el claro, sistema como porque un todo. su retroalimentación tiene un impacto que En se los puede ver en toda la demás, red, así es. bacanísimo. Y ese rol es muy nuevo, es muy Te, nuevo. te invito a que vuelvas cuando tengan resultados Seguro. y avances de ese experimento para que nos contes a todos aquí en Ciencia para Irracionales los hallazgos. Gracias por acompañarnos. Esto es Ciencia para Irracionales, un podcast de Confama que intenta traer conversaciones difíciles a un lenguaje fácil y cotidiano. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.